Gloria. Aleluya, mis hermanos venezolanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes y con todos aquellos que nos puedan estar escuchando de otros países. Ahí escuché recién que había una hermana, no sé si es pastora de España, es una bendición. La saludo desde acá de Uruguay. Este es un privilegio para mí, como siempre, pasar este momento con ustedes, compartir la palabra, escuchar sus oraciones. A veces también escucho sus alabanzas y la verdad que me gratifican muchísimo. Bueno, en particular hoy tengo entendido por lo que me dijo la pastora Duberlis que estaban haciendo como una especie de seminario pequeño acerca de la unción. Entonces, bueno, en base a eso fue que hoy preparé mi mensaje. Ahora, para comenzar ya un poquito con el tema, ¿no? Y analizando un poquito lo que es lo que está relacionado con la unción. Y cuando uno va a las escrituras, se da cuenta que que la unción no es nada místico, no es nada extraño, no es algo que no lo pueda tener cualquier hijo de Dios, sino al contrario. Todos los hijos de Dios deberíamos sentir esa unción, porque la unción está relacionada con un comportamiento. En realidad la unción es muy interesante porque la unción es como un tester, es como un medidor de compromiso con el Señor. De acuerdo al comportamiento que estemos teniendo con el Señor, la unción nos va a poder revelar si realmente estamos haciendo su voluntad o no, porque podemos estar pasando años sentados en los bancos de la iglesia y nunca haber hecho la voluntad de Dios, nunca haber tenido un comportamiento correcto acorde a sus enseñanzas, a sus directivas, y por lo tanto no podemos sentir la unción. Por eso espero que este mensaje sea sea de bendición para todos aquellos que me están escuchando, porque si hay personas que me dicen, yo nunca sentí la unción, yo no sé si vivo o no vivo en en la unción del Señor, entonces ahí este mensaje te va a ayudar para que te des cuenta que algo estás haciendo mal, porque es imposible que un hijo de Dios pueda estar viviendo un día sin saber si está siendo ungido y utilizado por el Señor. Entonces, para hablar de la unción, para mí no hay nada mejor que hablar del Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da las directivas divinas para que podamos agradar al Padre y podamos hacer su voluntad como corresponde. Y cuando analizaba esto de la unción, el Señor Jesús mismo es el que nos dice a través de la mujer samaritana que el que quiera saciar su sed consumiendo del pozo de Jacob y va a volver a tener sed. Esa sed no va a desaparecer nunca. Va a ser una sed que se va a saciar momentáneamente. ¿A qué se refería el Señor Jesús con esto? A que si nosotros para hablar de la unción usamos a Elías, usamos a Eliseo, usamos a Moisés, usamos a David, usamos a Josué, usamos a Samuel o usamos a cualquiera de los profetas, reyes o patriarcas que sabemos que fueron utilizados por el Señor. Y vamos a volver a tener sed, porque ninguno de ellos nos va a poder saciar eternamente nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces tenemos que prestar atención a esas cosas que el Señor nos enseña para poder ser más efectivos cuando transmitimos el Evangelio. El mismo Juan, el apóstol Juan, él nos dice, hay un pasaje acá maravilloso en Primera de Juan, justo 1:1, el apóstol Juan dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si nosotros no prestamos atención a lo que nos están diciendo los siervos de Dios por inspiración divina para recibir bendición, y nunca vamos a poder glorificar a Dios como se lo merece y nunca vamos a poder sentir la unción del Santo en nuestras vidas usándonos día a día para glorificarlo en la tierra. Juan
después que conoció a Jesucristo, él también sabía la historia de los antiguos profetas. Pero después que conoció a Jesucristo, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, eso os anunciamos. ¿Eh? Entonces sí, es sumamente importante esto, porque si se habla, nuevamente repito, del Antiguo Testamento sin involucrar al Señor Jesús, ese evangelio va a terminar fracasando porque la gente no va a poder lograr la transformación interna que necesita para realmente glorificar a Dios con su vida. Entonces, me pareció lo más prudente, si vamos a hablar de la unción, que pongamos a Jesucristo como el referente de lo que vamos a transmitir en esta noche. Entonces quiero ir a Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, es sumamente importante para hablar de la unción poner como referencia al Señor Jesús, porque es más, el Señor mismo es el que nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado de no creernos que tenemos la vida eterna si no lo involucramos a Él completamente en todo. Versículo maravilloso: escudriñad las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna, y todas ellas hablan de mí. Entonces, si vamos a los antiguos profetas, patriarcas o reyes que fueron ungidos, todo lo que hicieron ellos fue en función de lo que venía a ser después el Señor Jesucristo. Y todo lo que hagamos nosotros después de conocer a Jesús es todo para hacerlo conocer a Él, es para que Él sea revelado al mundo y la gente a través de Él se pueda salvar y pueda alcanzar la vida eterna. Entonces Él tiene que ser el referente de todos, porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue para que cuando Jesucristo viniera pudiera aplicar correctamente la enseñanza que su padre le dejó escondida a través de las escrituras, para que pueda deshacer todas las obras del diablo y con eso poder redimir primeramente a su Padre, ¿eh? Porque lo que vino a hacer Jesucristo es a redimir a su Padre, porque todos nosotros tenemos al Padre metido adentro, o sea, en realidad tenemos a Dios. Ahora, como hijos de Dios arrepentidos, deberíamos estar teniendo al Padre adentro, o si no, el Padre estar en una etapa de formación dentro nuestro. Entonces Jesucristo principalmente vino a redimir a Dios, a sacar la esencia mala que se mezcló dentro de Dios por causa del pecado de Lucifer, por causa del pecado de Lucero, cuando se rebeló contra Dios porque profanó su santuario. Entonces lo primero que viene a hacer el Señor Jesucristo es justamente recuperar la personalidad que su padre quiso tener desde el comienzo, cuando decidió dentro de él ser la luz del mundo, la luz del universo. Entonces, pero como todos tenemos a Dios, entonces viene enseguida esa redimisión sobre la vida de cada uno de nosotros. Cosas totalmente fundamentarlas, entenderlas con claridad para darle al Evangelio un significado correcto, ¿no? Porque realmente muchas veces se predican cosas que están totalmente alejadas de lo que son la voluntad de Dios y el propósito divino. Entonces nos encontramos en el Antiguo Testamento, o sea, lo que tenemos que ver acá, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, lo primero que se nos tiene que revelar a nosotros para poder hablar de la unción, es que tiene que estar la participación del Espíritu de Dios, ¿eh? Si no está la participación del Espíritu del Señor, entonces no hay forma de poder hablar de la unción. Ahora, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una diferencia abismal, porque en el Antiguo Testamento el que actuaba era el Espíritu de Dios. Recuerden que en Jehová estaba la esencia del bien y del mal. Por lo tanto, usted no va a encontrar nunca el accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo obra solamente sobre la esencia del bien. Por eso el Espíritu Santo empieza a actuar con la venida del Señor Jesucristo.
la luz del mundo, en el cual no había ningunas tinieblas en él. Pero en el Antiguo Testamento obraba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, venía sobre los patriarcas, y el Señor los utilizaba para su plan de redimición. Ahora, después que vino Jesucristo, la cosa cambió. En el Antiguo Testamento, los hombres se convertían en siervos de Dios, eran instrumentos de Dios, pero sí o sí tenía que venir el Espíritu Santo. Usted va a ver ahí en un montón de pasajes del Antiguo Testamento, y vino el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu de Dios sobre David, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y vino el Espíritu de Dios sobre Samuel, y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Tenía que venir el Espíritu de Dios, porque ellos actuaban por influencia. Ellos no podían ser partícipe de tener el Espíritu de Dios dentro de ellos, porque todavía el Señor no estaba preparado para deshacer todas las obras del diablo. Pero desde el momento que viene el Señor Jesucristo, la cosa cambia. Entonces, a partir del Señor Jesús, ya todos los hombres tienen la posibilidad en transformarse en hijos de Dios. Y esa transformación para convertirse en un hijo de Dios solamente se da cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestro espíritu. Él hace una cobertura sobre nuestro espíritu, y eso es lo que nos da la posibilidad de ser reconocidos como hijos de Dios. Y eso lo podemos ver en Juan 1:12. Juan 1:12 habla muy bien acerca de esto. Dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que entender a través de esta escritura es que nada de la unción tiene relación con la voluntad humana. No hay nada de la voluntad humana que pueda hacer que la unción de Dios se manifieste. No hay nada, ningún talento, no hay ninguna capacidad, no hay ningún bien, no hay ninguna función terrenal que pueda poner en funcionamiento la unción de Dios. La única forma de que la unción de Dios empiece a manifestarse es a través del Espíritu Santo. Por eso es algo que le compete solamente a Dios, solamente a Dios. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, los hombres eran usados por la influencia de Dios. La unción era selectiva. La unción escogía a la persona que consideraba indicada para que cumpla el plan de Dios en ese momento en la tierra. Ahí vemos que el Espíritu de Dios venía sobre Moisés, el Espíritu de Dios venía sobre Aarón, venía sobre Josué, venía sobre Eliseo, venía sobre Elías, pero era selectiva. La unción los capacitaba para un plan puntual, algunos para profeta, algunos para trabajar en el templo como sacerdote, en otro caso era como para luchar las batallas del Señor, como guerrero, otros eran para gobernar, pero era selectiva y capacitaba a la persona para cumplir una voluntad divina. Era una elección divina para un propósito concreto. Pero después que vino Jesucristo, la cosa cambió, y acá es donde quiero que prestemos atención para que no nos dejemos engañar por el enemigo. Después que vino Jesucristo, Él es el único ungido. No hay hombres ungidos. El único ungido es el Señor Jesucristo. Lo que nosotros deberíamos lograr es ser una extensión del Señor Jesús para que el Padre nos pueda usar de una forma ungida. Pero no existe un hombre ungido. Acá el único ungido es el Señor Jesús. Y aquel que le dé más posibilidades al Señor Jesús de que se desarrolle dentro de su corazón, es el poder de unción que va a tener para poder manifestar a Dios en la tierra. Jesucristo lo dijo muy claramente: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos.
O sea, los pámpanos, para que tengan vida, tienen que estar pegados a la vid. Una vez que un pámpano se separa de la vid, ese pámpano automáticamente tiene que morir, ya no va a poder dar más frutos. Entonces, no podemos dejarnos engañar por el enemigo y pensar que nosotros somos personas ungidas, ¿eh? Por eso a mí, la verdad, no me gusta tanto predicar acerca de la unción, porque la unción puede llevar a que muchos se confundan y se crean que son ellos los que tienen el poder y la manifestación gloriosa del Señor, y eso lo lleve a tener que caer en el mismo pecado que cayó Luciel. Que después de tener tanto poder y tanta autoridad de Dios por haber meditado tanto en su palabra, pensó que podía ser como Dios y se quiso poner en el lugar de Dios. Entonces la unción es tan peligrosa que puede llevar a una persona a pensar que todo lo que está haciendo es por su esfuerzo, por lo que el precio que él pagó, sin entender que es el Señor Jesucristo que le está dando el privilegio de ser un instrumento en sus manos. Entonces, si habrá que prestar atención a esto de la unción, ¿no? Para poder manejarnos correctamente y no que sea algo tan beneficioso y tan bendito en nuestras vidas que después se nos pueda transformar en una gran maldición. Dice en Hechos 1.8, Hechos 1.8, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo voy a repetir una vez más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa recibiréis poder? Y la unción va a empezar a actuar sobre ti. El Espíritu Santo es el que le da participación a la unción de Dios, a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la manifestación divina en la vida de un hombre. Ahora, tenemos que prestar atención y entender a quién el Señor le está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo iban a recibir poder. No eran cualquier clase de persona. Acá, en estas personas que iban a recibir poder, estaban sus discípulos que habían estado 3 años con él. Y aparte, había muchísima gente en este grupo que habían estado con el Señor Jesús, como dice ahí la Biblia, desde el bautismo de Juan. ¿Por qué dice desde el bautismo de Juan? Porque es el momento en que Jesucristo recibió el Espíritu Santo y la unción empezó a obrar sobre él. Y estuvieron desde el bautismo de Juan hasta que Jesucristo ascendió a los cielos. Eso significa que estuvieron todo el tiempo cerca del Señor, pendiente de sus enseñanzas, pendiente de las obras maravillosas que hacía. Como dice Juan, vuelvo a repetir, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre gente que ya tenía muchísima revelación de la palabra en el corazón. Por eso podían manifestar el poder de Dios. Y esto significa que el poder de la unción está relacionada con la revelación divina que nosotros tengamos de la palabra. La unción está relacionada a la cantidad de versículos que se nos fueron revelando en el corazón para tener la luz de la palabra. Entonces, no cualquiera puede ser ungido, aunque todos deberíamos funcionar como ungidos. Todos deberíamos preocuparnos en estar prácticamente todo nuestro día intentando, luchando, batallando, esforzándonos para que una nueva palabra se nos revele en el corazón. El Señor le dijo 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y ese esfuerzo estaba completamente enfocado en que meditara en la palabra de Dios.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces te vas a convertir en un hombre ungido, donde toda la gente cuando te vea actuar va a ver que la presencia mía está sobre tu vida, que el Espíritu de Dios está sobre ti, obrando milagros, señales y prodigios, manifestando mi poder. Entonces tenemos que tener claro esto, hermanos. La unción no se va a manifestar nunca si el Espíritu Santo no viene sobre nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo va a poder manifestar la unción tanto y en cuanto nosotros tengamos palabra de Dios revelada en el corazón. Olvídese, esto no tiene nada que ver con el intelecto, con el conocimiento que usted pueda tener en el intelecto y todos los versículos que usted pueda recitar de memoria, pero usted sabe que no está viviendo ninguno de ellos. Por ejemplo, ora sin cesar. Le pregunto a usted, ora sin cesar, pero usted lo sabe. Y usted sabe que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero quizás usted ni siquiera hoy cuando se levantó le pidió a Dios el pan de este día. Entonces, son muchas palabras que están en nuestro intelecto, pero no están moviendo nuestra vida. Y eso nos lleva a caer en grandes pecados y que Dios se sienta burlado, porque Él es el que dice, con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Eso es una burla delante del Señor. Y a veces nosotros no somos conscientes de los pecados que estamos haciendo constantemente por la ignorancia espiritual. Hay mucha gente que cuando se le pregunta se confiesa como un creyente. ¿Por qué? Y porque se sienta en un banco de la iglesia. Pero que una persona se siente en un banco de la iglesia, eso no quiere decir que sea creyente, hermano. Que una persona tenga el título de diácono o anciano, no quiere decir que sea un diácono o un anciano. Tiene que tener el comportamiento del diácono y del anciano. Entonces, lo mismo un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro. Si uno quiere declararse como algo, lo tiene que hacer con una convicción de corazón, ¿eh? Porque si no, eso también es pecado, hermanos. Eso también es pecado. Por eso esto no es juguete. La obra del Señor es algo demasiado serio. Y la unción es algo que todo hijo de Dios la debería manifestar todos los días. La unción no es para gente escogida, la unción es para gente que decidió ser escogida por el Señor, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esta es otra particularidad que revela si la persona está siendo usada con la unción de Dios. El que tiene la unción de Dios, el que realmente tiene el compromiso certero con el Señor y es movilizado por la palabra, por la influencia del Espíritu Santo, sabe para qué el Señor lo llamó. Y esto es algo que todos también deberíamos prestar atención, porque yo no sé si el Señor te llamó para hacer un dedo, para hacer un pelo, para hacer una pestaña, para hacer la nariz, la boca o la oreja. Yo no sé para qué el Señor te llamó, pero tú deberías saber muy bien cuál es la función que te corresponde dentro del reino, ¿eh? Mi oído sabe cómo tiene que funcionar, mi nariz sabe cómo tiene que funcionar, mi boca, mi ojo, mi pelo, todo mi cuerpo sabe cómo tiene que funcionar. Sabe cuál es el propósito que tiene en el cuerpo. Entonces, nosotros como hijos de Dios deberíamos saber con precisión cuál es la obra a la cual el Señor nos llamó, cuál es el propósito divino sobre nuestras vidas. Jesucristo lo tenía sumamente claro. Voy a leer nuevamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire la claridad, el concepto tan claro que tenía Jesucristo de para qué fue llamado, para qué el Señor puso la unción sobre su vida. Y hermanos, en realidad esto debería ser para cada uno de nosotros si realmente somos la extensión del Señor Jesús. Y ahí tú tenés que evaluar si tu vida está en función a esto. Y si no sentís la unción es porque justamente tu compromiso con el Señor está desvirtuado. El enemigo te engañó, el enemigo te confundió y te hace estar viviendo una vida
que aparentemente parece cristiana, pero no está totalmente enfocada con el proyecto para el cual el Padre te llamó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces vemos con la claridad que el Señor Jesús conocía el propósito que el Padre Celestial tenía para su vida. Y esto es algo que le compete a todos los creyentes. A todos los creyentes, tanto usted como yo, deberíamos saber exactamente cuál es nuestra función en el reino. Y eso justamente es lo que evita todas las rivalidades, las disputas, las discordias, las murmuraciones y las críticas. Los creyentes que se mueven en ese espíritu satánico son todos aquellos que están totalmente alejados de la unción de Dios. Vuelvo a repetir, pueden estar sentados en la iglesia, pueden tener cargos y pueden tener años dentro de la iglesia. Pero todo aquel que está murmurando, criticando, cuestionando, juzgando la vida que el hermano lleva delante de Dios, ese es el que no tiene ni idea del propósito divino para su vida. ¿Mm? Porque aquel que sabe, el que está en el propósito de Dios y sabe que quizás el otro está equivocado, no critica, no murmura, no condena, sino que se presenta delante del Padre Celestial y pide delante del Padre que ilumine a ese hermano para que se ubique en el plan como tiene que ser. Porque cuanto más hermanos tenemos en el plan de Dios ubicados correctamente, la bendición de nosotros es más fácil poder experimentarla. Por eso usted no va a ver en el Padre Nuestro a Jesucristo pidiendo el pan para él solo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa debería ser la oración nuestra todos los días, porque cuanto más hermanos estén en nuestro entorno, vinculados en el proyecto del Padre de la forma correcta, son problemas menos que nosotros tenemos para que nuestro proyecto cumpla su objetivo. Entonces, hermanos, esto es sumamente importante. Y acá vamos a ver en Gálatas 2:7 personas que realmente tenían muy claro el llamado divino, el propósito para el cual el Señor los citó dentro de su reino, les permitió ser parte de su cuerpo. Gálatas 2:7 dice lo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y escucha y presta atención, porque después entre paréntesis dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Acá tenemos que prestar muchísima atención. ¿Por qué? Acá está hablando de dos hombres realmente, verdaderamente usados de una forma maravillosa por el Señor. Estamos hablando del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Pero tanto uno como el otro tenían muy claro cuál era el propósito divino para cada uno de ellos. Por eso no andaban discutiendo en lo relacionado al ministerio. Sí hay un pasaje donde Pablo reprende a Pedro porque estaba comportándose de una forma hipócrita, pero como Pedro también era una persona de Dios y sabía también quién era Pablo, cómo el Señor lo llamó, supo aceptar la corrección, aun cuando fue llamado antes, porque hermano, ahora nos lío en la iglesia con que a mí me llamó antes, no hermano, una persona realmente que ama a Dios tiene siempre la humildad de poder escuchar a uno que el Señor después lo pudo haber levantado después, la Biblia misma lo dice, muchos postreros serán primero y primero postrero, entonces yo a mí la verdad que la actitud del apóstol Pedro me llama muchísimo la atención y la verdad que lo admiro por esa capacidad que tuvo cuando Pablo lo reprendió de ubicarse y cambiar su comportamiento porque tuvo oído para escuchar la corrección del Señor. Pero tanto Pedro como Pablo tenían muy claro el propósito divino para sus vidas. Pablo sabía que tenía que ir a los incircuncisos, mientras Pedro tenía que ir a los circuncisos. Entonces, cada uno de ellos sabía con claridad cuál es el propósito divino, pero escuche lo que dice entre paréntesis para que usted entienda que no hay hombres ungidos. Usted nunca va a ver a Pablo diciendo yo soy el ungido o a Pedro yo soy el ungido, porque ahora está de moda, hermano, ahora está de moda. Y por eso yo tiemblo con todos estos que realmente les gusta hablar de la unción simplemente porque hablan de la unción con una, ¿cómo puedo decir?
Hay detrás una picardía como diciendo, yo soy el ungido, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que Dios me está usando. Predican de la unción con ese sentido escondido por detrás. Uno se da cuenta. Pero cuando uno ve a un... Yo la verdad nunca vi a T.B. Joshua decir yo soy el ungido. No, el hombre mostraba, ¿me entiende? El ungido no tiene que estar diciendo yo soy el ungido. El hombre mostraba realmente que era una gran extensión de Dios, un hombre que para mí lo glorificó de una forma extraordinaria. Y tengo tengo el convencimiento que el Señor se lo llevó porque ya la gente estaba haciendo idolatría de su vida de la forma maravillosa que el Señor lo utilizaba. Ese es mi convencimiento y puedo estar errado, pero para que un hombre como que siendo usado como lo usaba se fuera tan joven es porque el Señor algo tuvo que hacer porque ese hombre y además, hermano, estaba estremeciendo las iglesias del mundo, porque claro, los pastores que no echaban demonios, que no sanan enfermos, y que era un peligro, T.B. Joshua, realmente era un peligro. Entonces, pero mire lo que dice entre paréntesis, pues el que actuó en Pedro, a ver, escuche bien, el que actuó en Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro no actuaba. Pedro era un instrumento. El que actuó en Pedro para el apostolado, ¿eh? ¿De quién era el apostolado? El apostolado era de Jesús. Jesús estaba obrando como apóstol a través de la vida de Pedro. Porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. Mire lo que está diciendo Pablo. Actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, ¿quién estaba movilizando a Pablo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Por eso Pablo decía, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Entonces, hermano, no existen los hombres ungidos, existen las extensiones del Hijo de Dios. Eso es ser un ungido. Entonces, Mateo 6:10 nos sigue dando revelaciones acerca de las personas ungidas. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es otra particularidad de la gente que se manifiesta con unción y tiene muy claro que para hacer venir el reino, para que Jesucristo se manifieste en su vida y pueda hacer la voluntad del Padre, es que tiene que pedir el pan cada día, hermanos? Y a mí esto realmente me estremece porque estoy seguro que hay un porcentaje altísimo dentro de la iglesia que el pan de cada día no existe para su vida. No existe para su vida. Pueden orar, pueden ayunar, pueden hacer vigilias por 10 horas a la noche, no sé, puede dar la ofrenda que quiera, pero hermanos, mientras el Hijo de Dios no pida el pan, estoy seguro, hermanos, que nadie que pide el pan cada día se puede considerar una persona que siente la unción del Santo sobre él, que se puede sentir ungida, porque te puedo asegurar que el diablo te está engañando. Porque una persona ungida tiene más que claro que tiene que vivir del pan de cada día. Una persona ungida, hermanos, es una persona que tiene un entendimiento claro que todo ya aconteció en la mente de Dios y que el Padre Celestial, cuando diseñó el plan de redención, no lo diseñó solamente para el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, sino hasta el tiempo de su regreso. El Padre tuvo que diseñar el plan hasta el tiempo de su regreso. Lo que pasa que mientras Jesucristo estuvo en la tierra, Él cumplió con el plan que le competía a Él dentro de ese gran macro plan que el Padre preparó. Pero después está la responsabilidad de que cada uno de nosotros le podamos dar a Jesucristo la participación de que Él pueda seguir trabajando en el plan de su Padre hasta que regrese.
El Señor no quiere que ninguno se pierda, más que todos vuelvan al arrepentimiento. ¿Sabe qué significa eso? Que el plan del Padre estaba hecho perfectamente para que nadie se pierda. El Padre pudo diseñar un plan para que nadie se pierda. La gente se pierde porque nosotros no nos ponemos en manos de la obra de Dios y matamos nuestra voluntad para que Dios nos use como le plazca. A veces hay creyentes que pasan 5 años, 10 años, 15 años, hasta que entienden que esto se trata de la voluntad del Padre y no de la voluntad de Él. Hermano, hay mucha gente que pierde muchísimo tiempo dentro de la iglesia y después de varios años se le cae la ficha que realmente esto no se trata de Él, sino que se trata del Señor, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué el Señor dice esa palabra? Porque hay mucha gente que pasa muchísimos años dentro de la iglesia sin enterarse. Y esto es una responsabilidad grande de los pastores, porque los pastores prácticamente no enseñan de la importancia de la meditación de la palabra. Les transmiten un mensaje el domingo y esperan que los miembros se mantengan con ese mensaje que les transmitió. Pero eso no es una buena enseñanza. Una buena enseñanza de un pastor es la que le hace entender a cada miembro de la iglesia que es un hijo, que es un hijo. Y entonces que el padre trata con todos los hijos, que cada uno de los hijos tiene que presentarse delante del padre para saber qué tiene que cumplir en ese día. Por supuesto, como siempre digo, hay hermanos mayores a los cuales el Señor les da el propósito, le muestra el proyecto divino. Pero después cada uno puede pedirle a Dios cuál es el pan para manifestarse dentro de ese proyecto. Lo que tú tenés que saber, que lo que te va a decir el Padre no va a ir en contra del proyecto macro que el Señor le puede dar al hermano mayor. Lo que pasó con Jesucristo, el Señor le dio un proyecto macro al Señor Jesucristo. Entonces el Señor te va a hablar a ti y tú tenés que ver que esa voz que te habla, lo que te dice, coordina perfectamente con el objetivo principal del Señor Jesús, ¿eh? El objetivo principal del Señor Jesús. Ahora, si ese objetivo principal no está enfocado en evangelizar, entonces olvídate, eso no viene de Dios. El Señor Jesucristo vino para evangelizar. A ver si me entiende. Si todo lo que te está viniendo de revelación viene del Padre, va a traer de por sí una evangelización. Sí, vas a ir a trabajar a un lugar porque el Señor quiere salvar a alguien en ese lugar. Sí, vas a ir a un club deportivo a hacer deporte porque el Señor tiene un propósito de salvar a alguien que está en ese club deportivo. Así funciona el reino, hermanos. Así funciona el reino, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Mire lo que dice Efesios 1.3. Efesios 1.3, creo que lo vimos el domingo pasado en el mensaje, pero es algo maravilloso y que tenemos que tener muchísima claridad. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo nos bendijo el Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Y enseñándonos a nosotros cómo podemos hacer para tener la presencia del Señor en nuestro corazón. Esa es la bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo, aquellos que realmente tuvieron oído para escuchar el Evangelio, porque vuelvo a repetir, aunque todo pasó en la mente de Dios, cada uno de nosotros ejercimos nuestro libre albedrío. No es que todo pasó en la mente de Dios y el Señor decidió qué iba a pasar con cada una de nuestras vidas. No es así. El Señor nos permitió tener libre albedrío. Y en esa mente de Dios fuimos evangelizados. Y en esa evangelización se nos enseñó que nuestro espíritu estaba muerto por el pecado de Adán y que ese espíritu tiene que resucitar. Y que ese espíritu resucitado, para poder entrar al reino y convertirse en un hijo de Dios, tiene que recibir el Espíritu Santo. Y que para tener después la personalidad del Padre, tenemos que meditar en la palabra. Y todas esas son las bendiciones con las cuales el Señor nos bendijo en su mente. Y todos aquellos que escucharon y se pusieron sumisos a su voluntad, entonces Él nos escogió en Él.
No somos seres individuales. Usted no tiene su propia vida. Yo no tengo mi propia vida. Somos muñequitos de barro. Simplemente algunos decidimos ser utilizados por la esencia buena de Dios y otros no quieren escuchar a Dios, ignoran su palabra, la rechazan y entonces son instrumentos del diablo. Pero nadie tiene su propia vida. O es instrumento del reino de luz o es un instrumento del reino de las tinieblas. Entonces, todos aquellos que realmente se sometieron a la palabra de Dios, el Señor los escogió en él y a esos les da el privilegio de ser utilizados por la unción para que sean ¿qué? Santos y sin mancha. Entonces, esta es otra particularidad para saber si estás siendo utilizado por la unción. Si día a día tú estás buscando la santidad, como dice Apocalipsis, el santo, santifíquese más. Y acá dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién fue santo y sin mancha? El Señor Jesús. Entonces lo que me está diciendo la palabra es que yo día a día debo batallar, esforzarme por darle más participación al Señor Jesús en mi vida. Entonces eso me va a permitir ser utilizado con unción. Pero el diablo, hermanos, el diablo está constantemente tratando de qué? De sacarnos del camino. Es la función principal del diablo, sacarnos del camino, engañarnos, confundirnos. ¿Para qué? Para que estemos sí dentro de la iglesia, porque qué mejor cosa puede ser para el diablo tener gente dentro de la iglesia que está fuera del propósito divino. ¿A cuántos atormentan dentro del reino? Qué gran cantidad de piedra de tropiezo que son para muchísimos hermanos que realmente fueron a la iglesia a buscar de Dios. Entonces, hermanos, cuidado con esto, porque este es el objetivo principal del enemigo, ¿eh? Constantemente, cuando ve que alguien realmente está tratando de enfocarse, ¿eh? Y tratar de vivir plenamente para Dios, el enemigo va a empezar a traer cosas a nuestras vidas a través de un montón de personas allegadas. ¿Para qué? Para desvincularnos del proyecto divino. Y bueno, eso lo podemos ver. Yo estuve viendo ahora en la vida de Jesús cuántas veces el enemigo lo quiso engañar, lo quiso confundir para sacarlo del camino. Y anoté siete, ahí por casualidad anoté siete. Pero la primera vez, para que nosotros veamos, que esto comienza desde chico, hermano. Esto comienza desde chico. Y a veces nuestros padres son grandes piedras de tropiezo para que nosotros no podamos estar caminando correctamente con el Señor. Recuerden que cuando Jesucristo tenía 12 años, María y José, Jesucristo había quedado en Jerusalén, ¿eh? María y José se habían ido y después de un día y medio de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y entonces se empezaron a preocupar y bueno, analizaron y dijeron, se habrá quedado en el templo y regresaron a Jerusalén y Jesucristo estaba en el templo. Y el diablo quiso usar a María para confundir a Jesús. ¿Y qué hizo María? ¿Cómo nos has hecho esto? ¿Qué está tratando de hacer el diablo a través de María? Poner una confusión, Jesucristo, ¿cómo podés obrar así? ¿Cómo si sos el Hijo de Dios podés tener ese comportamiento así tan rebelde, caprichoso? ¿Cómo pudiste no venirte con nosotros? ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, mírense, hermanos, cómo trabaja el diablo, hermanos. Yo tengo muchísima experiencia con muchísimos jovencitos enamorados completamente del Señor. Le estoy hablando de chicos, hermanos, que los sacamos de la droga, que andaban en la prostitución, que podían pasar una semana sin pisar la casa y los padres no decían nada. Y cuando los chicos empiezan a tener un compromiso serio con el Señor y se empiezan a vincular con los pastores y a participar de las actividades de la iglesia, empiezan los padres a influenciar y a decir, no, que tenés que venir a casa, que tenés que venir a dormir, que tenés que... y después los atormentan, ¿cómo sos hijo de Dios? Y no tendés la cama, ¿y cómo sos hijo de Dios? Y no querés hacer eso. Hermanos, son tremendos cómo el diablo usa a los padres. Otro pasaje, por eso, hermanos, si usted no pide el pan de cada día, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para que el enemigo no lo saque del camino? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es su confianza de que el enemigo no lo va a engañar? Es imposible. Usted le puedo asegurar que si no pide el pan, vive fuera del camino y usted no se da cuenta.
¿Qué pasó también? Tu amigo Lázaro está enfermo, como diciendo, ve pronto, deja todo lo que estás haciendo y ve a atender a tu amigo Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? Le vuelvo a repetir, el ungido de verdad, sabe con precisión en el momento qué es lo que tiene que hacer o no, porque el ungido está en una plena comunión con el Padre, ya sabe a la mañana qué tiene que hacer durante todo el día. Entonces el diablo no lo puede engañar, no lo puede confundir. ¿Y qué le dijo el Señor? Esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esta situación. Pero imagínese, vuelvo a repetir, creo que lo dije en el mensaje pasado, cuántos hermanos o hermanas iban a evangelizar, teníamos un compromiso por una actividad y tenían que estar en una zona. Y de repente cuando estaban evangelizando, le hacían un llamadito por teléfono y mirá que tu hijo se cayó, tu hijo está con fiebre y dejaban el evangelismo y se iban para la casa. Y lo peor de todo que cuando llegaban a la casa después había sido una falsa alarma y el diablo ya lo sacó del camino, le robó el propósito divino y perdió el proyecto del Padre. ¿Mm? Otra vez el diablo queriendo usar a su madre, la madre de Jesús y sus hermanos. Jesucristo dando una revelación tremenda acerca de los demonios, cómo sale el espíritu del hombre y anda por lugares desiertos buscando dónde reposar y como no lo encuentra, viene de vuelta y si viene con siete peores. Y Jesucristo está dando esa enseñanza y el diablo le quiere callar la boca como sea. Tenía que buscar una forma de que Jesucristo nos siga enseñando más acerca de los demonios y dando profundidad espiritual. Y ahí hay uno que lo llama y le dice, Jesús, mirá que acá es tu madre y tus hermanos. Y el Señor remató la enseñanza. ¿Quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hace, y señalando a sus discípulos, mira que no señaló a toda la gente que lo estaba escuchando, señalando a sus discípulos, dijo, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿M? Pero también ahí está el secreto de cerrar lo que estaba enseñando de los demonios, que si tu padre y tu madre no se convierten, si tú no tenés la perseverancia de estar evangelizando y orando y clamando para que se conviertan tus familiares, mañana si se mueren, se van a transformar en demonios por no haber sido integrante de la familia celestial. Y esos demonios son los que te van a arruinar la vida. Entonces el diablo lo quiso callar, pero el Señor Jesús, como estaba en la voluntad del Padre, dijo, esto lo mandó mi Padre para que remate el mensaje. Pero otro, capaz que deja el púlpito y se va a escuchar lo que quiere decir la madre y lo que le quieren decir los hermanos. Imagínese Jesucristo diciendo que tenía que ser entregado por los sacerdotes, por los ancianos, que lo iban a castigar, golpear, lo iban a matar. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Mm? Y viene Pedro, ¿eh? Pedro, que en ese mismo día, hermano, el diablo no es cualquier cosa. El diablo tiene la maldad de Dios. Nosotros estamos peleando con el mismo Dios. Por eso, la única forma de vencer a Dios es teniendo a Jesucristo. Él fue el único que entró en este mundo y prevaleció sobre todas las obras del enemigo. Entonces, no estamos peleando, que el diablo no existe. El diablo es un instrumento como nosotros. El diablo tiene la esencia mala de Dios, por eso es un conflicto tremendo y por eso el diablo, la gente que está dentro del reino de Dios y pudo haber sido ungida, después se la puede llevar nuevamente para el reino de las tinieblas. Hermano, el diablo no es cualquier cosa. Entonces vemos acá que Pedro en ese día, por una inspiración del Padre, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pues que esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que esto vino de mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y me imagino a Pedro, se le voló la camiseta. Imagínese que el Señor Jesús le diga todo eso. Entonces, a la tarde o a la noche, cuando Jesús en ese mismo día empieza a decir que le va a pasar todo esto, y Pedro lo agarró a Jesús, se lo llevó para un costado y lo empezó a reconvenir. Pero Señor Jesús, no permita que esto suceda. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Sal de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de los hombres y en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, hermano, lo peligroso que es esto. A ver si después de este mensaje usted puede sentarse en su casa y analizar, a ver cuántas veces el enemigo utilizó diferentes tipos de personas para sacarlo del camino y usted tuvo el discernimiento que lo sacó. No sea que ahora, analizando, se dé cuenta que está fuera del camino. Bueno, gloria a Dios si se da cuenta que está fuera del camino porque alguien lo embatucó, ahí lo engañó y usted creyó y ahora se salió del camino. Ojalá que este mensaje, bueno, lo haga volver, si está entendiendo. Entonces, después, ¿qué tenemos? El diablo en el desierto.
usando la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo, porque los ángeles de Dios vendrán y te sostendrán en sus manos. Y el Señor pudo discernir. Y esto es peligroso, hermano. Yo siempre digo, cuidado cuando el Señor te... la importancia de saber bien la palabra, porque el diablo cuando vos veas que no te puede engañar con el pan, porque sabe que vos sabés cuál es el pan del... Porque justamente, haz que esta piedra se convierta en pan. No, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la primera tentación. Entonces Jesucristo sabía que tenía que vivir de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Ah, bueno, si sabe que tiene que vivir de la palabra de Dios, voy a usar la palabra de Dios para engañarlo. Mira, hermano, es astucia. Conoce la palabra, entonces voy a usar la palabra para engañarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Y ya cuando el diablo, y acá voy a la séptima, ya cuando el diablo ve que conoce la palabra y que sabe cuál es la voluntad del Padre para su día, ¿y qué hace el diablo? Usa el último recurso. Le voy a dar todo lo que tiene que lograr con la unción del Padre. A ver si me entienden. Le voy, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. O sea, lo que Jesucristo sabía que tenía que lograr con el pan del Padre y la voluntad del Padre, el diablo se lo quiere entregar. ¿Para qué? Y justamente para sacarlo del camino, hacerle las cosas fáciles. Entonces también esto es peligrosísimo, hermano, porque a veces sí, a veces conocemos la palabra, a veces podemos discernir cuando el enemigo nos quiere confundir con ella, pero de repente aparece ahí algo, porque esto está relacionado con el reino material. Acuérdense que es diferente el engaño de la serpiente, que obra astutamente para sacarte la palabra. Después está el engaño del diablo, que es el que obra cuando realmente conoces la palabra y te la quiere sacar usando otra palabra. Y después está Satanás, que es el que nos engaña en el reino material y físico. Por eso le digo que es tan importante eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una persona ungida? Y una persona ungida es aquella que sabe realmente que no puede ser, no puede hacer absolutamente nada sin ser programado por el Padre. Una persona ungida le puedo asegurar que es una persona totalmente parametrizada, o por lo menos su principal objetivo en la vida es parametrizarse. ¿Qué significa parametrizarse? Conocer bien la palabra de Dios para que cuando vengan los impactos sobre nuestros sentidos, tener los sentidos ejercitados, como dice Hebreo, en el discernimiento del bien y el mal, para que el enemigo no me engañe y yo pueda discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Entonces, una persona ungida, que vuelvo a repetir, hermanos, el ungimiento no es para alguien especial, el ungimiento es para aquel que entendió cuál es la función del Hijo de Dios en este mundo. Y mire lo que dice Jesús, mire lo que dice Jesús. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, mire hermano la palabra que usa Jesús, de cierto os digo, si tenemos que despertar no puede el hijo. ¿Quién? El hijo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Le vuelvo a repetir, usted puede decir que en este día usted tuvo la función de hijo en este mundo, usted hizo en este día todo lo que el Padre le dijo que haga, porque de cierto te digo que el hijo no puede hacer nada, nada. Ay, hermanos, qué tremendo que es esto. Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, no hace nada sin antes vérselo hacer al Padre y no habla nada sin antes saber lo que el Padre quiere decir. Entonces, cuando Jesucristo juzgaba, su juicio era justo porque venía de la personalidad
de su Padre. Entonces, hermanos, imposible poder empezar a manifestar la unción de Dios, y esto lo voy a decir siempre que pueda, hasta que usted y yo tengamos un total control sobre el corazón. Es imposible, hermano, es imposible, es imposible. Yo cuando le digo a la gente esto y la gente empieza a controlar su corazón, le estoy hablando de gente que tiene muchos años dentro de la iglesia y que nunca le habían enseñado esto. Muchos años en la iglesia y nunca le habían enseñado esto. Y cuando empiezan a controlar el corazón, no hay uno que no me diga, pastor, la verdad, le doy gracias porque me ayudó a entender lo malo que soy. Lo malo que soy, cómo cuestionaba, cómo condenaba, cómo murmuraba, cómo juzgaba, pero como no lo decía con mi boca, solamente lo pensaba y lo hablaba en mi corazón, yo pensé que eso no me iba a afectar en nada. Y totalmente equivocado, porque eso justamente lo que hace que carguemos a veces con multitud de pecados, ¿eh? La falta del controlar el corazón, porque Dios no se relaciona con tu voz audible, sino con lo que yo llamo la voz muda. Esa voz muda que no deja de hablar nunca, que está ahí en el corazón y que cuando nosotros no le damos material, esa voz va a empezar a buscar por todos lados qué es lo que puede hablar. Por eso la importancia de estar las 24 horas controlando el corazón. Y le dije de dos hombres, sí, ahora sí puedo usar dos hombres del Antiguo Testamento, como Elías y Eliseo, que cada vez que tenían una situación durante el día, tanto sea a la mañana, a la tarde o a la noche, no tenían que decir, bueno, déjame que me voy a presentar delante de Dios a ver qué me dice el Señor, sino que inmediatamente ellos decían, en cuya presencia del Dios viviente estoy, y ahí soltaban enseguida lo que tenían que decir o lo que tenían que hacer al momento que sucedían las cosas. Vuelvo a repetir, lo mismo que hizo Jesús cuando le vinieron a decir, tu amigo Lázaro está enfermo, que dijo instantáneamente, esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de la vida de Lázaro. Entonces, la unción no es para un elegido. Antes sí, en el Antiguo Testamento el Señor elegía a aquellos que iba a utilizar y les iba a permitir obrar a través de su unción. El Espíritu de Dios venía sobre ellos. Pero después que vino Jesucristo y que nos da la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios y recibir el Espíritu Santo, la unción nos compete a todos porque tenemos que ser una extensión del Hijo de Dios. Si alguien no se siente ungido, es porque está totalmente fuera del proyecto divino. Eso te lo garantizo. Entonces dice, Mateo 16:25. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, entiendo porque a mí me pasó. Esta es la decisión más tremenda que un ser humano tiene que tomar en su vida. Bloquearse completamente. Decidir morirse en vida. Yo digo que para servir al Señor, el que no se muere, hermanos. Para servir al Señor, para entrar a ser parte de la familia celestial, el que no se muere, se muere. Entonces, esta, hermanos, es la decisión más tremenda que el ser humano tiene que tomar en su vida. Bloquearse completamente, renunciar a todos los deseos que el diablo le había metido en su corazón, a todos sus proyectos que creyó que venían quizás hasta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esta decisión es la que después te va a ayudar a lograr la verdadera felicidad. Tristemente, nadie alcanza la verdadera felicidad porque no tomó la decisión de morir
para dejar vivir al Señor Jesucristo. Y hermano, la gente que entendió esto reaccionaba enseguida. Sabemos muy bien, Pedro, Andrés, Santiago y Juan inmediatamente, y escúcheme bien, Pedro dejó lo que estaba haciendo en el día quizás que más dinero había hecho. Escuche bien, porque la pesca que Jesucristo le hizo tener a Pedro, creo que Pedro no la tuvo nunca en su vida de pescador. Por eso dijo, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pero escúcheme, en el día que más fortuna hizo Pedro, cuando entendió quién era Jesucristo, no le importó dejarlo todo, hermano. No le importó dejarlo todo. Mateo era un recaudador de impuestos, pero seguramente Mateo venía escuchando y analizando lo que pasaba con Jesús. Y cuando Jesús se le presentó, no dudó dos veces en seguirlo, dejó todo y se fue detrás de él. Lucas era médico, y cuando vio lo que Jesucristo hizo con la suegra de Pedro, Lucas dejó ahí el botiquín y se fue con Jesucristo. Entonces, hermanos, tiene que ser un toque divino, tiene que ser una gracia y tenés que morir. El que no se muere, hermanos. El que no se muere, se muere. Entonces, Juan 10:30, Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Obras he mostrado de mi Padre. O sea, no son mis obras, son de mi Padre. Mi Padre me está usando para hacer estas obras. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Escuche, yo y el Padre uno somos. Yo le pregunto, ¿qué puede pasar con usted si realmente usted se dedicara, a estar completamente todo el día de su vida meditando en la palabra de Dios? ¿Qué puede pasar con usted si todo el día usted estuviera meditando en la palabra de Dios? Nada lo distrae, su enfoque solamente es ver lo que Dios hace, escuchar lo que Dios dice, para que usted sepa cómo actuar y cómo hablar. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Se lo digo inmediatamente. Usted sabe qué va a decir: yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que va a acontecer con usted. ¿Y por qué? Y porque el Padre va a estar obrando a través de usted, no lo va a poder parar. Lo que hacía Jesús no era soberbia, no era arrogancia. Lo que decía Jesús era lo más humilde que podía decir, porque eso significaba sometimiento completo a la voluntad de su Padre. Por eso siempre digo, un cristiano crecido dentro del reino, si le preguntaran quién es, él debería decir, yo soy la luz del mundo, hermano. Un cristiano que tiene 10 años dentro de la iglesia debería decir, yo soy la luz del mundo. ¿Me entiende? Esa es la verdad. O bueno, un cristiano que tiene menos tiempo debería decir, yo soy el proceso para hacer la luz del mundo. Pero hermano, no podemos estar 10 años y no saber que tenemos que ser usados 100% por la unción de Dios. La unción no es para un privilegiado. La unción es para uno que supo cuál es su función dentro del reino. Entonces, cualquiera de sus hijos va a sentir la unción porque tiene que ser una extensión del Señor Jesucristo. Y la unción está sobre mí. Y la unción está sobre mí. Entonces, si usted tiene el Señor Jesucristo, la unción está sobre usted. La unción tiene que estar sobre mí. ¿Y sabe quiénes son los que realmente van a perseguir principalmente a los que son ungidos y los que no saben el primer mandamiento de todos, que no se les reveló? ¿Quiénes perseguían a Jesús?
Los fariseos, los saduceos y los escribas, los que más deberían conocer que todo esto se trata de Dios. Los que más deberían conocer que todo esto se trata de Dios eran los que menos entendimiento entendían. Era claro que Jesús tenía que decir, las obras que yo hice son las obras que me hizo el Padre hacer a través de mi cuerpo. Es lógico, porque eso significa que tenía una programación perfecta, estaba muy bien parametrizado y por eso lo único que podía hacer era manifestar al Padre en todo momento. Hermano, eso es la unción. Eso es la unción. ¿Y sabés lo que pasa cuando tenés la unción? Hermano, el que tiene verdaderamente la unción, escúcheme bien, esto lo tiene que tener claro. El que tiene verdaderamente la unción es está constantemente corriendo peligro. Hábleme de un hombre ungido y que no estuviera corriendo peligro. Hermano, el diablo lo quiere matar. El diablo lo quiere matar. Entonces hoy hay un montón de gente en internet diciendo que están ungidos, pero andan en autos 0 kilómetros, compran mansiones, vida de... Hermano, eso es ungido. Yo tiemblo porque a esa gente el diablo no sabe que la está engañando y en cualquier momento, como piensan que son ungidos por lo que ellos hacen, van a terminar perdiendo la comunión con Dios, hermano. No se sorprenda que de acá a muy poco tiempo, muchos que dicen ser ungidos, usted lo va a ver totalmente fracasado, porque el Señor se va a cansar de que estén diciendo que son ungidos y se quieran llevar la gloria a ellos y no le estén dando la gloria al Señor Jesucristo. El único ungido y que merece toda la gloria es el Señor Jesús. Y cuando vos tenés al Señor Jesús, la gente te va a querer apedrear, porque eso era lo que le pasaba al Señor todos los días. Lo querían apedrear. Y por eso después de las 7 bendiciones, cuando uno es transformado, el Señor que dice, alegraos y gozaos cuando por mi causa os persigan, injurien y hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces eso es tener la unción. Y vuelvo a repetir, la unción es para todo hijo de Dios. La unción es para todo hijo de Dios. Y termino con este versículo. Estas cosas, Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, y esto es para nuestros tiempos, hermano, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Y acá, hermanos, te pongo en alerta, porque el mismo Señor nos está enseñando en su palabra que para los últimos tiempos hay cosas que están cerradas y selladas, que el Señor se la va a revelar a sus ungidos. Y si tú no tenés una buena relación con el Señor, no vas a poder entender lo que el ungido de Dios te va a enseñar y lo vas a andar cuestionando, lo vas a andar criticando y hasta poder llegar, hermano, hasta blasfemar de la obra de Dios, hermano. Y en algunas congregaciones hasta los van a echar fuera, los van a expulsar de la sinagoga. ¿Por qué? Por la buena relación que tienen con Dios y por eso el Señor les revela todas las cosas, porque el Señor no se los revela a cualquiera, hermano. El Señor los privilegios divinos los tiene para algunos escogidos, como fue en el Antiguo Testamento Daniel o como fue en el Nuevo Testamento el apóstol Juan. Así que, hermano, unción, sí. ¿Es para algunos escogidos? No. La unción es para todo el cuerpo de Cristo. La unción es para aquel, el Señor te podrá usar con más unción o con menos unción, con más poder o menos poder, tanto y en cuanto el conocimiento que tú tengas de la palabra, el tiempo de oración que tengas, el tiempo que pases en ayuno, las cosas que hagas para conquistar el corazón de Dios. Pero ungidos, hermano, deberíamos estar todos aquellos que decimos, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano, por escucharme una vez más. Espero que esta palabra hoy te traiga luz, te despierte algo nuevo dentro de ti, te traiga una revelación nueva y que empieces ya, si entendés que no estás viviendo de esta manera, que empieces ya porque el tiempo se acortó y viene una prueba muy grande sobre el mundo entero, justamente para probar a quienes, a aquellos que realmente obedecieron las palabras del Señor. El que obedece las palabras del Señor, el Señor dentro de él le va a hacer vencer todas las pruebas, todos los obstáculos que pueda poner el Padre
como el diablo. Así que hermanos, gracias por escucharme. Vamos a orar en esta noche por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento divino de gloria. Padre, que podemos estar delante de tu presencia. Padre, te pido que el Espíritu Santo esté obrando ahora en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, le estés abriendo el entendimiento. Padre, si hay alguna cosa que todavía no se le ha revelado, Padre, que hoy a través de esta palabra le traigas una nueva luz. Padre, que enciendas, Padre, las luces de tu palabra en cada uno de los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, queremos que tu Hijo, Padre, se pueda expresar mejor a través de nosotros, Padre. Queremos tener su boca, queremos que nuestras manos sean sus manos, que todo nuestro cuerpo sea utilizado por el Espíritu Santo, Padre. Queremos ser poseídos completamente por el Espíritu Santo. Queremos matar, Padre, toda carnalidad, que arranques de nuestro corazón toda raíz del diablo, Padre, que rompas con toda estructura, limitación del enemigo, Padre. Trae libertad a nuestra vida, danos un espíritu libre, un espíritu lleno de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo cada espíritu que me está escuchando. Padre, si hay algún espíritu muerto, ordeno ahora que resucite. Padre, si alguien está escuchando este mensaje y nunca había escuchado el Evangelio, ordeno ahora que su espíritu resucite, Padre. En el nombre de Jesús, si algún espíritu de algún hermano está apagado, está entristecido, Padre, porque el enemigo lo engañó y lo sacó del camino. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora reciba nuevo poder, reciba nueva unción, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Bendice, bendice a Venezuela, Padre, en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito en Venezuela. Levanta una iglesia poderosa, ungida, llena de tu presencia, que pueda mostrar la gloria de tu Hijo en la tierra. Señales, milagros y prodigios se vean en Venezuela, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, bendice a todo aquel que pueda haber escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.